Cuando me digáis comenzamos, que tampoco quiero haceros esperar. ¿Sí? Venga, pues muy buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa en la que voy a informarles sobre los asuntos tratados en la reunión del Consejo de Gobierno de este martes. Comenzamos con dos medidas en las que vamos a seguir reforzando algo muy importante para nuestro Gobierno, que es la atención sanitaria en nuestra región. Hoy damos un nuevo paso para mejorar la atención a las personas mayores. El Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación de las obras del nuevo Centro de Convalecencia y Cuidados Continuados de Torrejoncillo, con una inversión de 12,6 millones de euros. Con este nuevo... ¿Perdón? ¿Sí? ¿Queréis que empecemos o continúo? ¿Sí? Gracias. Con este nuevo servicio, en el área de salud de Coria, completamos los 8 centros de convalecencia previstos en Extremadura. Consolidamos así una red pública de recursos adaptados a las nuevas necesidades asistenciales de nuestra población. Este nuevo centro contará con 40 plazas. Dispondrá de una zona residencial para personas mayores en situación de dependencia y de un área de convalecencia para quienes, tras una enfermedad o tras una intervención, necesiten atención sanitaria antes de regresar a su domicilio o a su residencia habitual. Avanzamos en un nuevo modelo de atención residencial con centros comarcales que se están implantando en todas las áreas de salud. Centros públicos, centros modernos, donde la atención sanitaria y todos esos cuidados se prestan desde un modelo más cercano, más humanizado y centrado en lo importante que sin duda son las personas. Hoy también aprobamos la tramitación de un nuevo contrato para garantizar la atención sanitaria de personas que ya no necesitan estar en un hospital, pero que todavía no pueden volver a su casa porque requieren de cuidados médicos continuados. Destinaremos más de 5 millones de euros entre 2026 y 2028 para atender hasta 45 pacientes al día durante todo el año. En este hospital podrán permanecer ingresados para recibir atención médica, cuidados de enfermería y rehabilitación. Actualmente este servicio se presta en el Hospital Rivera Almendralejo y con este nuevo contrato lo que queremos es garantizar, por supuesto, la continuidad del servicio y mejorar la atención que reciben los pacientes. En definitiva, lo que buscamos es asegurar la continuidad asistencial y cambiar a un procedimiento abierto que fomente la competencia y que mejore la prestación del servicio. El nuevo contrato incorpora mejoras importantes. Aumenta el personal sanitario, amplía las medidas de seguridad y actualiza el precio por plaza y día. Seguimos reforzando la continuidad asistencial y garantizando que los pacientes reciban los cuidados necesarios, porque ofrecer una buena atención sanitaria también significa acompañar a las personas durante todo su proceso de recuperación. Paso ahora a informarles de dos medidas dirigidas principalmente a nuestros jóvenes para que puedan tener mejores oportunidades de formación y empleo en nuestra comunidad autónoma. El Consejo de Gobierno ha aprobado la implantación el próximo curso de 5 nuevas enseñanzas oficiales de grado y de máster en la Universidad de Extremadura. 2 de ellas corresponden a los grados en Ingeniería Informática y en Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación. No son titulaciones completamente nuevas, ya las conocen, lo que hacemos es renovar los planes de estudios que incorporan nuevos itinerarios formativos para adaptarlos a los perfiles profesionales que hoy demanda el mercado laboral y la transformación digital que está viviendo nuestra región. Además, la Universidad de Extremadura contará por primera vez con un título dual, el grado en Documentación y Gestión de la Información Digital.
Los estudiantes van a combinar su formación en las aulas con formación práctica en empresas e instituciones, facilitando así su incorporación al mercado laboral. También vamos a implementar 2 nuevos másteres. El primero, el máster en Calidad, Seguridad e Innovación de la Industria Cárnica, un sector que sin duda consideramos estratégico para Extremadura, y el segundo, el máster interuniversitario en Química Teórica y Modelización Computacional. Con estas nuevas enseñanzas seguimos reforzando la oferta de la Universidad Pública Extremeña, de la Universidad de Extremadura, para responder a todos esos retos del presente y, por supuesto, del futuro. Queremos que la UEC siga siendo un referente capaz de atraer talento, de generar conocimiento y de contribuir al desarrollo de nuestra comunidad. Queremos que cada vez más jóvenes puedan estudiar en nuestra región, puedan estudiar en Extremadura y desarrollar aquí su proyecto de vida. Desde la Junta de Extremadura también apostamos por el voluntariado como una forma de aprender, de convivir y de conocer mejor la riqueza de nuestra región. En esta línea vamos a apoyar la financiación del campo de voluntariado juvenil Yacimiento Arqueológico de Mérida. Una iniciativa que se va a celebrar entre el 3 y el 14 de agosto y en la que participarán 15 jóvenes cuyas edades oscilan entre los 18 y los 30 años. Durante esos días van a participar en actividades relacionadas con la conservación y con la difusión del patrimonio arqueológico de la ciudad de Mérida. Para desarrollar este proyecto, el Instituto de la Juventud de Extremadura colaborará con el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, referente sin duda en materia de conservación, de investigación y de difusión del patrimonio arqueológico. La Junta destina casi 20.000 euros a esta iniciativa, una inversión que va a permitir contratar al equipo encargado de dirigir y de coordinar todas las actividades del campo del voluntariado. Con este programa seguimos impulsando actividades que permiten a nuestros jóvenes formarse, convivir y participar en la conservación de nuestro patrimonio, porque sin duda también es una forma de fortalecer su vínculo con Extremadura y con su historia. Antes de terminar, les informo también de un acuerdo que está relacionado con el cuidado del patrimonio de nuestra región. Hemos aprobado la declaración del Castillo de Villalba de los Barros como bien de interés cultural en la categoría de zona arqueológica. Garantizamos así su protección y la de todo su entorno, para que cualquier actuación futura sea compatible con la conservación de este valioso conjunto patrimonial. Se trata de un castillo de origen islámico construido en el siglo XII y transformado posteriormente durante la Baja Edad Media. Tiene un gran valor histórico, arquitectónico y arqueológico y está estrechamente vinculado a la Casa de Feria. Proteger nuestro patrimonio es mucho más que conservar monumentos, es reforzar nuestra identidad, es impulsar el turismo cultural, es generar oportunidades en nuestros municipios, es transmitir a las próximas generaciones la importancia que tiene todo ese legado que hemos recibido. Cuidar de nuestra historia también, sin duda, es construir el futuro de nuestra comunidad autónoma, es construir el futuro de nuestra región. Estos son los principales acuerdos. Quedo a partir de ahora a su disposición para aclarar cualquier cuestión que deseen formular. Muchas gracias. Cuando quieran. Sí, buenos días todavía, Hola, consejera. Loli, muy buenas. Sí, me gustaría preguntarle por una cuestión
al margen de los asuntos que ha aprobado el Consejo de Gobierno, y es que ayer el Consejo de Ministros aprobó esa actualización del cupo referido a ese reparto de menores migrantes no acompañados a las diferentes comunidades autónomas. De Extremadura se hablaba de 364 plazas, creo que el año pasado fueron 344, o sea, se asignarían 20 plazas más, y en la actualidad creo que son 104, ¿no?, los menores que hay. ¿Cómo ve esa asignación la Junta de Extremadura? ¿Podrá asumir ese número de plazas? ¿Se podrían incrementar? ¿Cuál es la situación? Muchas gracias. Muchas gracias, Loli. Pues nosotros estamos a la espera de esa comunicación oficial, de recibir los pormenores de ese dato que usted identifica, y en cuanto lo sepamos, lo que vamos a hacer es lo que hemos hecho siempre, actuar con máxima responsabilidad y máximo rigor para atender las necesidades de estos menores, para saber dónde están los límites de nuestra capacidad, y en consonancia con todo ello pues realizaremos esa valoración en cuanto tengamos esa comunicación oficial y los detalles. Lo sabremos en cuanto veamos en qué número se queda, Loli. Permíteme que aquí apele a esa responsabilidad que nuestro Gobierno siempre quiere tener. Gracias. Buenos días también, Buenos días, consejera. Ana. Yo quisiera saber qué opina el Gobierno respecto a las últimas declaraciones del líder de Vox, un poco insinuando o diciendo que si no se cumplen los acuerdos o las predisposiciones que tenía el partido en los acuerdos de Gobierno, estarían dispuestos a salir de esos acuerdos y de esos gobiernos. Bien, pues muchas gracias, Ana. Nosotros lo que tenemos muy claro es lo que dijeron las urnas en diciembre. Y en diciembre lo que dijo Extremadura, con ese más de 43,2% de los votos, es que quieren que la presidenta María Guardiola lidere el crecimiento económico de nuestra región, garantice la prestación de los servicios públicos de calidad en Extremadura y se dedique precisamente a eso, que es lo que ocupa prácticamente la totalidad del tiempo de todos los miembros de este Consejo de Gobierno, que es la aprobación de un presupuesto que dentro de muy poquito va a entrar en vigor, que es que sigamos destinando todos esos recursos a lo importante. Nosotros no tenemos tiempo para realizar valoraciones de ese tipo. Lo que tenemos muy claro es que ese acuerdo se está cumpliendo en Extremadura porque es beneficioso para los ciudadanos extremeños y porque responde claramente a lo que pidieron los ciudadanos extremeños en las urnas. Y con ese respeto y con esa responsabilidad trabajamos cada día, Ana. ¿Sí? Pues muchísimas gracias. Nos vemos dentro de una semana. Gracias a todos.